Esto pasó hace 2 años. Era un miércoles normal y después de unas largas horas en la oficina, decidí buscar un lugar donde relajarme un poco. No solía ir a bares, pero el Rincón del Olvido tenía un aire rústico que me llamó la atención desde la calle. Me prometí no pensar en el trabajo y disfrutar de una cerveza. Nunca he dejado de pensar en ello. El interior del bar era acogedor, con luces tenues y decoración vintage. Me senté en una esquina con buena vista de la barra. El primer sorbo de cerveza me hizo sentir más ligero, al menos por un momento. Al observar a mi alrededor, noté a 2 personas en la mesa contigua. Estaban murmurando, pero lo curioso era que parecían mirarme. Me sentí un poco incómodo, pero al mismo tiempo intrigado. Traté de ignorarlos, pero sus risas eran extrañas, como si se burlaran de algo que no comprendía. Cuando me acerqué un poco para escuchar mejor, sus miradas se fijaron en mí, intensas. Un escalofrío recorrió mi espalda, y decidí regresar a mi mesa. Era solo un par de tipos raros, pensé. A las semanas siguientes, regresé al bar en busca de un escape de mi rutina gris. Para mi sorpresa, los mismos 2 clientes estaban allí. Me hicieron preguntas sobre mi vida. ¿Cómo va tu trabajo?, preguntó uno de ellos con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Me quedé helado, ¿cómo podían saber eso? A partir de ese momento, las cosas comenzaron a volverse raras. Las luces parecían parpadear más a menudo, y a veces escuchaba risas que no provenían de ningún lugar. La última vez que los vi, estaba sentado, sintiéndome incómodo, cuando uno de ellos se inclinó hacia mí y susurró, «¿Vienes aquí, buscando respuestas, verdad?» Mi corazón latía rápido y no sabía cómo responder. Solo quería saber quiénes eran y por qué se sentían tan familiares. Dije algo vago, pero sus miradas se volvieron aún más intensas. La atmósfera del bar cambió drásticamente. El aire se volvió denso y me di cuenta de que todos, excepto ellos, habían desaparecido. El barman, que antes estaba ocupado, ahora me miraba fijamente. Intenté levantarme, pero mis piernas parecían pesadas. Pude escuchar un eco de risas, resonando en mi mente. Pregunté, ¿quiénes son ustedes realmente? Las luces comenzaron a parpadear con más fuerza. En un instante, vi sus rostros en un destello. Eran como sombras. Uno de ellos dijo, ¿por qué no lo averiguas? En ese momento, sentí un frío helado en la espalda y me di vuelta. No había nadie. Fui incapaz de regresar al bar después de eso. No sé si esos encuentros fueron reales o solo una creación de mi mente estresada. Pero todavía me persigue la opción de que había algún vínculo entre nosotros, una conexión que no podía explicar. A veces, creo que regresarán a buscarme. A veces, me pregunto si ya lo han hecho. Capítulo 2. Pasaron algunos días desde aquel horrible encuentro, pero el recuerdo de esas miradas me seguía atormentando. Intentaba seguir con mi vida, pero había algo que me pesaba en el pecho. Así que un viernes, necesitando desconectar, decidí dar un paseo. Caminé sin rumbo, como si me guiara una fuerza invisible. Sin pensarlo, mis pasos me llevaron de nuevo al Rincón del Olvido. Al llegar, el bar parecía exactamente igual, pero una sensación extraña se instaló en mi estómago. Las luces tenues no hacían más que recordar lo que había sucedido. Me asomé por la puerta, y el barman, reconocible pero distante, me miró con una expresión neutra. No sabía si debía entrar, pero el deseo de entender me empujó hacia adentro. Me senté en la misma mesa de antes, observando con recelo a mi alrededor. La barra estaba casi vacía, solo un par de hombres conversando en voz baja y una pareja en una esquina. El corazón me retumbaba al recordar esos 2 rostros. Lo más inquietante era que sentía que uno de ellos estaba allí, en alguna parte. De pronto, un fogonazo de movimiento llamó mi atención. Una sombra pasó cerca de mí, pero cuando giré la cabeza, no vi nada. La risa que había escuchado tantas veces parecía resonar en el aire, como un eco de mi propia mente. Estaba olvidando las palabras del extraño, ¿por qué no lo averiguas? La pregunta se hizo pesada, abrumadora. Decidí pedir una cerveza, necesitaba algo que me ayudara a calmar la inquietud.
Mientras esperaba, noté un pequeño grupo de personas al fondo. Se reían, pero esta vez había algo diferente. No me miraban, pero parecían estar hablando de mí. Apuntaban en mi dirección y hacían gestos sutiles. Fue entonces cuando uno de ellos levantó la mirada. En un instante, sus ojos se encontraron con los míos. No era uno de los dos, pero había algo igualmente perturbador en su expresión. No pude soportar más, así que me levanté y fui al baño. Las luces del pasillo parpadeaban de manera inquietante, como si el bar estuviera vivo y respirara. Al salir, decidí que no podía quedarme más tiempo. Justo cuando giré la manija de la puerta, un escalofrío recorrió mi piel. El barman estaba detrás de mí. No te vayas tan pronto, me dijo, sonriendo de una manera que hacía que el pelo de mi brazo se erizara. Necesito irme, respondí, tratando de mantener la calma. Pero su mirada se volvió más intensa. No puedes huir de lo que ya has encontrado. Aquella frase me cortó la respiración. No sabía que había encontrado algo. Volví a ver hacia atrás y vi a las mismas sombras, esos hombres conocidos por mí de alguna manera. Mi corazón latía con fuerza mientras recordaba sus risas. Cuando intenté apartarme, el barman extendió la mano y me detuvo, con una presión que me hizo sentir impotente. ¿Quieres respuestas?, me preguntó, sus ojos reflejaban una complicidad sombría. En ese momento, el tiempo se detuvo. Sentí que el aire se volvía denso, y en un instante, la luz del bar se apagó. Todo se oscureció. Solo el sonido de las risas resonaba en mi mente. Tenía la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Pero antes de que pudiera pensar más, una voz familiar susurró a mi oído, ¿listo para el tercer encuentro? Y así, el miedo se transformó en una curiosidad devastadora por saber lo que pasaría a continuación. Capítulo 3. La oscuridad envolvió todo a mi alrededor, y el eco de las risas me pareció más cercano que nunca. No sabía cuánto tiempo había pasado en la penumbra, pero la presencia del barman seguía ahí, fría y palpable. Era como si él fuera el único hilo de conexión con la realidad, una figura que se movía en silencio mientras mi mente giraba en un torbellino de confusión. ¿Dónde estás?, alcancé a preguntar, mi voz temblorosa se perdió en el vacío. Pero no me respondió. En lugar de eso, sentí un leve roce, como si alguien pasara a mi lado. La ansiedad se disparó en mi pecho. No podía quedarme de pie ahí sin saber, pero tampoco tenía idea de a dónde ir. Fue entonces que, de repente, las luces volvieron a encenderse. La gente del bar continuaba allí, las sombras se habían dispersado y el ambiente parecía casi normal. Pero algo había cambiado. Miré a mi alrededor y el grupo que antes reía ahora me observaba con miradas fijas, como si hubieran estado esperando ese instante. El barman estaba a mi lado, apoyado sobre la barra. Listo para conocer la verdad, dijo con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, sentí que un escalofrío recorría mi espalda. La misma risa distorsionada con la que había soñado en noches de insomnio llenó el aire, y el grupo empezó a aplaudir. Vaya, pero si es el invitado especial, exclamó uno de los hombres del fondo, acercándose. Era un rostro conocido, pero no podía recordar de dónde. Me sentí atrapado por su mirada, que parecía penetrar en mis pensamientos. Te hemos estado esperando, dijo, ahora dirigiéndose al barman. ¿Cuál es la historia esta vez? La pregunta tenía una carga que no podía ignorar. Una historia de encuentros y desencuentros, respondió el barman, mirándome de reojo. Yo no sabía si debía estar intrigado o asustado. Era como si todo este tiempo hubiera estado en un juego del que no entendía las reglas. La pareja del fondo se acercó también, y uno de ellos, una mujer de cabello oscuro y ojos vivos, dijo, dicen que el tercer encuentro es el más revelador. ¿Tienes miedo de lo que podrías descubrir? Sus palabras resonaron en mí de una manera inquietante. Había algo en su tono que me decía que no estaba preparada para lo que iba a escuchar, pero mi curiosidad me empujaba hacia adelante. Sentí que la presión en el aire aumentaba. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, aunque sabía que la respuesta podría ser aterradora. Todos se miraron entre ellos y soltaron una risa baja, llena de complicidad,
lo que hizo que un nudo se apretara en mi estómago. Queremos que elijas, dijo otro de los hombres. Puedes quedarte aquí y descubrir la verdad, o puedes marcharte, llevándote solo preguntas y sombras. El desafío brillaba en sus ojos. Era un momento de decisión. Miré al barman, quien parecía ser la clave de todo esto. ¿Y si elijo quedarme? Mis palabras salieron casi como un susurro, pero sentí que el peso de mi elección vibraba en el aire. El silencio se hizo pesado, y la sonrisa del barman se amplió de forma inquietante. Entonces, que empiece la verdad, dijo con un tono que retumbó en mis entrañas como una campana. Y en ese instante, supe que había cruzado una línea. Ahora no había vuelta atrás. Capítulo 4. Las luces del bar parecían más brillantes de lo que recordaba, pero eso no lograba disipar la oscuridad que sentía en mi interior. La gente seguía allí, sonriendo, aplaudiendo, como si estuvieran celebrando un espectáculo solo para mí. El barman se movía con una confianza que me asustaba. Yo solo quería entender lo que estaba sucediendo, pero las palabras se me atascaban en la garganta. La mujer de cabello oscuro se acercó más. ¿Sabes lo que te espera?, preguntó, con un tono que parecía enérgico y siniestro al mismo tiempo. No puedes ignorar el pasado. Te has seguido hasta aquí. ¿El pasado? No podía evitar que mi voz temblara mientras intentaba aferrarme a la realidad. ¿De qué estás hablando? La incertidumbre me consumía. Como si todas las decisiones que había tomado hasta ahora estuvieran respirando en mi cuello, listas para asfixiarme si no las enfrentaba. Todo está conectado, interrumpió el hombre del fondo, quien seguía observando. Y esta es tu oportunidad de deshacerte del peso que arrastras. Su mirada era intensa, como una bisagra que abría la puerta a recuerdos que había mantenido cerrados. La elección que hiciste 2 años atrás está aquí, frente a ti, añadió el barman, acercándose nuevamente. Su voz era suave, pero las palabras eran dagas. Cada sílaba me hacía pensar en el momento que había cambiado mi vida, un instante que había enterrado tan profundo que apenas podía recordar. De repente, la risa y el ajetreo del bar se desvanecieron, convirtiéndose en un murmullo distante. Las damas del grupo intercambiaron miradas significativas. ¿Crees que puedes manejarlo?, preguntó la mujer, sonriendo de una forma que prometía más preguntas que respuestas. Asentí, aunque no estaba tan segura. ¿Qué debo hacer? Mi corazón latía con fuerza. Estaba lista para enfrentar lo desconocido, pero no sabía si estaba realmente preparada para lo que vendría. Debes revivir el tercer encuentro, explicó el barman. El que no sucedió como pensabas. El que te trajo aquí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sabía que estaba hablando de la noche que había cambiado mi vida, la noche que había decidido dejar atrás. La noche que había hecho que echara un vistazo al abismo. Pero había algo más, algo oculto entre las sombras de mis recuerdos. ¿A qué te refieres con revivir?, pregunté, el miedo apremiante en mis palabras. El barman se inclinó sobre la barra. Tendrás que enfrentarlo de nuevo. Sin distracciones, sin escapatorias. Tendrás que decidir lo que de verdad deseas. Su claridad era aterradora. El murmullo a mi alrededor creció otra vez, llenándose de risas que me envolvían, pero no me confortaban. La angustia me giraba el estómago. Mientras pensaba en cómo había llegado a este punto, sentí una presión en los hombros. ¿Qué pasa si elijo marcharme?, pregunté, aunque sabía que tal respuesta era poco probable. Las sombras siempre te seguirán, aun cuando trates de huir. La voz del hombre era firme, un recordatorio de que no podía eludir lo que había hecho. En ese momento, se apagaron las luces nuevamente. Una oscuridad familiar se apoderó del bar. Todo se tornó silencioso, como si el mundo se detuviera en anticipación. Sin embargo, en la penumbra, oí una risa suave y melancólica. No era la primera vez que la escuchaba, era la risa que había querido olvidar. Y ahí fue cuando lo vi. La figura conocida, justo frente a mí, emergiendo de la oscuridad. Una sombra de mi pasado, listo para confrontarme. Sin poder evitarlo, un grito se atascó en mi garganta mientras recordaba que no podría escapar. El desafío estaba sobre la mesa.
Era hora de la verdad. Capítulo 5. La figura a la que tanto temía estaba ahí, frente a mí. Era un rostro familiar, uno que había evocado tantas emociones que apenas podía sostenerme de pie. No pensaste que te volvería a encontrar, dijo, su voz suave como un susurro, pero cargada de reproche. Intenté articular algo, cualquier palabra que pudiera justificarme, pero el silencio me traicionó. Ella sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pensaste que todo se esfumaría, ¿verdad? Solo olvidarlo y seguir adelante. El bar seguía envuelto en esa mezcla de risas y músicas lejanas, pero para mí solo existía ese intercambio. La mujer que había querido dejar atrás me miraba, y en sus ojos vi la herida que había causado. Quería gritarle que ya no era la misma, que había cambiado, pero sabía que las palabras no bastarían. Nos hiciste falta, me reprochó, dando un paso más cerca. Siempre dijiste que entendernos era importante, pero decidiste cerrar la puerta. El barman me observaba, con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Debes enfrentar lo que dejaste atrás. Tienes que decidir si pasarás toda tu vida corriendo. ¿Correr? ¿De qué hablas?, respondí, tratando de mantener la voz firme, pero el miedo asomaba a cada palabra. La verdad era que no había corrido, simplemente había intentado engañarme. Piénsalo, dijo ella. Todo ese tiempo te convenciste de que había opciones. Y que, al final, nunca hubiese sido suficiente. Su mirada me atravesó, como si leyera cada pensamiento atesorado en mi mente. Quiero entender, conseguí decir, mi voz casi un hilito. Pero no sé cómo. En ese momento, era como si el aire se hubiera vuelto espeso, y cada latido de mi corazón resonara en los oídos. ¿Entender? La risa se desvaneció de su rostro. ¿Y qué hay de tu dolor? ¿No deberías enfrentar lo que sientes antes de intentar comprender? Me sonó como un desafío. Nuevas lágrimas brotaron de mis ojos. No quiero sentir más dolor. Solo deseo seguir adelante. Seguir adelante no implica olvidar, dijo ella, su tono se suavizó un poco, pero sus ojos seguían fijos en mí. Nunca olvidamos, solo aprendemos a cargar con ello. El barman se inclinó hacia adelante. Es tu partida. Una vez más, decide lo que deseas. ¿Perdonarte a ti misma o permitir que tu pasado te consuma? Todo en mí quería dar un paso atrás, pero sabía que escapar de eso era imposible. Era como un imán que me empujaba, arrastrándome a un abismo del que no podía salir. Entonces, un pensamiento se apoderó de mí, claro y angustiante. ¿Y si estoy atrapada en un ciclo que nunca acabará?, pregunté, sintiendo el peso de esa realidad. Al enfrentarlo, puedes romperlo, respondió el barman, y su voz resonó con una fuerza inesperada. ¿O permanecerás aquí? Una decisión que cambiará tu vida por siempre. La mujer a mi lado se acercó un poco más. Solo tú puedes decidirlo. Revivir ese encuentro es la única forma de liberarte de ese ciclo. La verdad me abrumaba, y un sudor frío me recorrió la espalda. Pero entendí que ya no había más excusas. Tenía que dejar salir la angustia, dejar que saliera a la luz. Mi elección estaba al alcance, y, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de resolución nació en algún lugar de mi interior. Sin embargo, antes de que pudiera formular un plan, una nueva oscuridad nos rodeó. Las luces no se apagaron, pero la atmósfera cambió. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que no era la única que recordaba la noche fatídica. Había algo más, una presencia ominosa que se sentía en el aire, como si alguien estuviera aguardando en las sombras. Y sin poder evitarlo, supe que mi camino apenas comenzaba. Capítulo 6. La tensión llenó el bar, como si el aire se hubiera cargado de electricidad. Miré a la mujer que aún tenía ante mí, sus ojos reflejaban un desafío que no podía ignorar. Pero ese escalofrío que había sentido antes se transformó en una ansiedad palpable. La oscuridad no solo era una sensación, se notaba en la forma en que los murmullos disminuyeron y las risas se apagaron, como si todos estuvieran contenidos en sus propios secretos. ¿Qué está pasando?, logré preguntar, mi voz temblando. Podía sentir la mirada del barman clavada en mí, pero la incertidumbre me sofocaba.
Solo mira a tu alrededor, respondió ella, con un leve movimiento de su mano. Seguí su indicación y noté a varios rostros volviéndose hacia mí, una mezcla de curiosidad y juicio. La incomodidad me hizo querer encogerme, pero sabía que no podía. ¿Por qué están mirándome?, insistí, entrecerrando los ojos, tratando de discernir sus intenciones. Fue entonces cuando un hombre de mirada intensa se hizo paso entre las mesas. Su andar, decidido pero inquietante, me hizo recordar la noche en la que todo había cambiado. Esa noche que seguía acechando mis pensamientos. Hablas del dolor, pero no entiendes su peso, dijo el hombre, su voz profunda y resonante. Desde el momento en que decidiste huir, marcaste tu vida, pero ahora has regresado y las sombras aún te siguen. ¿Qué sabes tú sobre mí?, le respondí, sintiendo que la rabia empezaba a abrirse paso entre el miedo. Pero su mirada ni siquiera se inmutó. Mantenía un aire de autoridad que me hacía temer lo que podría revelarse. Lo suficiente como para saber que necesitas entender, dijo, acercándose un poco más. Tu pasado no se desvanece simplemente al cerrar los ojos. El barman, que había sido un testigo callado hasta ese momento, de pronto se puso de pie. Esta conversación no es para todos. Si lo deseas, podemos hablar en un lugar más aislado. Palabras que nunca había querido escuchar, pero que ahora parecían ser la única opción. Ella lo miró, luego deslizó la mirada hacia mí. Si decides quedarte, te enfrentarás a la verdad. Pero si te vas, llevarás consigo todos esos secretos. Mis manos temblaban. Sabía que una elección debía hacerse, pero la incertidumbre se cernía sobre mí. La mujer a mi lado tenía razón, no podría seguir viviendo ignorando el pasado. Pero, ¿estaba lista para enfrentar lo que habría de venir? Está bien, respondí, sintiendo que el tiempo se había detenido. La respuesta salió de mi boca antes de poder convencerme de lo contrario. Perfecto, dijo el barman, con una sonrisa que no prometía nada bueno. Vamos. Me volví hacia la mujer, en busca de alguna señal de apoyo. Ella asintió ligeramente, reforzando mi decisión. Sentí como si un nuevo camino se abriese ante mí, uno lleno de posibilidades, pero también de peligros. Mientras el barman me guiaba hacia una puerta en la parte trasera del bar, una premonición me asaltó. Algo me decía que salir de allí no significaba que escapa de mi historia. Era más bien un paso hacia lo desconocido. Y eso me aterraba. Al cruzar la puerta, una sensación profunda de inevitabilidad me envolvió. Al cerrar el umbral, supe que las sombras no solo denotaban mi pasado, también eran un eco de lo que estaba por venir. Con cada paso hacia lo que parecía ser un nuevo encuentro, la angustia se entrelazaba con un brillo de esperanza. Pero la pregunta seguía resonando en mi mente, ¿estaba lista para desentrañar versiones de la verdad que nunca había tenido el valor de enfrentar? En ese momento, cualquier respuesta parecía esquiva. Solo el tiempo lo diría. Capítulo 7. La puerta se cerró tras de mí con un golpe sordo, como un latido en la penumbra. El barman me llevó por un estrecho pasillo, las luces parpadeantes se extinguieron detrás de nosotros. Cada paso resonaba, llenando mi mente de preguntas que parecían no tener respuesta. Era como si no hubiera retorno, todo lo quedado en el bar ahora era historia. El pasillo desembocó en una habitación pequeña y oscura. No había ventanas, solo una mesa de metal en el centro, con un par de sillas de plástico desgastadas. Comenzaba a sentir el sudor deslizarse por mi frente. La mujer entró detrás de mí, cerrando la puerta con un clic que sonó demasiado fuerte en el silencio. El barman se acomodó de pie, cruzando los brazos. Esto es un lugar donde la verdad se confronta. Prepárate, dijo, y su tono no admitía ninguna broma. ¿Qué es lo que quieres de mí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El aire estaba cargado de una tensión que me presionaba el pecho. Quiero que sepas por qué estás aquí, el barman respondió, su mirada fija en mí. Las sombras alrededor de ti no son solo recuerdos. Son advertencias. Mucha poesía para un bar, dije, intentando aliviar la tensión. Pero en cuanto las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de que no estaba para bromas. La mujer se sentó en la silla más cercana, con el ceño fruncido. Necesitas entender que tu pasado te sigue.
Esa escapatoria que creíste haber logrado fue, en realidad, una trampa. Sus palabras ardían y, a la vez, sonaban a verdad. ¿Qué sabes de mí?, insistí, mirando directamente a ella. Pero, en vez de respuestas, el silencio se apoderó de la habitación. El barman se inclinó hacia adelante. Te enfrentarás a 3 encuentros. 3 hechos que cambiarán todo lo que creías saber. Pero primero, debes decidir si estás lista para asumir las consecuencias de tus elecciones. Podía sentir el familiar pánico apoderándose de mí, como un viejo amigo que no se marcha. No quiero perderme en este laberinto, murmuré, buscando una salida mental. Escucha bien, dijo la mujer, su voz fue clara e incisiva. La primera verdad es tu mayor miedo. La razón por la que huyes no es solo una respuesta, es la pregunta que nunca te atreviste a hacer. De repente, el ambiente cambió. La habitación pareció encogerse y, por un momento, cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos. ¿Y si me niego?, cuestioné, buscando un último rayo de esperanza. Entonces seguirás llevando el peso de los secretos, replicó el barman. Pero ten cuidado, no todos los secretos están ocultos en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme. El aire se espesó y, por un instante, las sombras en la habitación parecieron cobrar vida. No, no podía jugar con eso. Díselo a alguien que lo necesite, respondí, aunque sabía que esas palabras eran un intento vano de posponer lo inevitable. Pero, en un giro inesperado, la mujer se levantó, mirándome de frente. Esta no es una prueba de valor, sino de verdad. Responde con tu corazón. ¿Quieres enfrentar lo que te espera? Y en ese instante, entendí que no había una decisión que pudiera evitarme enfrentar. Me arriesgué al susurro de la verdad que había mantenido oculta tanto tiempo. Sí, dije, aunque el miedo me invadía. El barman sonrió, pero no había alegría, solo una promesa de confrontación. Entonces, que empiece el primer encuentro. Capítulo 8. La habitación se sumió en un silencio opresivo tras mi respuesta. Las luces titilantes del pasillo parecieron desvanecerse, dejando solo una penumbra inquietante. El barman se enderezó, y con un gesto ligero, indicó que tomara asiento. No estaba segura de poder sentarme. La ansiedad bullía en mi interior, mientras la mujer me observaba con una expresión mezcla de desafío y comprensión. Estamos a punto de comenzar. Prepárate para lo que vendrá, dijo, y la determinación en su voz resonó en mis huesos. Con un suspiro profundo, me dejé caer en la silla. Era el momento de confrontar lo que había estado evitando. La mesa fría y dura me recordaba que no había vuelta atrás. ¿Cómo empieza esto?, pregunté, con un hilo de voz. Con la confrontación de tu miedo, respondió el barman. Cerró los ojos y, al abrirlos, el aire se sintió diferente, pesado. Vas a ver un recuerdo. No un recuerdo cualquiera, sino uno que define tu mayor temor. Presta atención. Las luces parpadearon más una vez, y en un parpadeo, la habitación pareció desvanecerse. La penumbra se transformó en una escena vívida. Estaba de pie frente a una casa antigua, un vecindario que reconocía, un lugar en el que había crecido. Mi pulso se aceleró. Ahí estaba, el camino de grava, los árboles desnudos en invierno y el aire helado que calaba hasta los huesos. ¿Por qué estoy aquí?, murmuré, pero nadie respondió. Una puerta se abrió lentamente, y una figura familiar apareció. Era mi padre, con su mirada severa y su voz imponente. ¿Qué haces aquí?, preguntó, y su tono era de decepción. Cada palabra dolía. Sentí la verdad de aquel momento, el miedo que me había llevado a dejar todo atrás. La sombra del rechazo se cernía sobre mí. No, no esto. No quiero revivir esto, grité, pero el viento se llevó mis palabras. Este es tu aliento. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser descubierto, resonó la voz de la mujer a mis espaldas. Era la verdad que siempre había esquivado. En este instante, comprendí que no solo estaba huyendo del rechazo, sino de mi propia falta de valor. ¿Y si estoy cansada de luchar?, pregunté, casi implorando.
Las imágenes del recuerdo comenzaron a distorsionarse, y volví a ver a mi padre mirándome con esa mezcla de desdén y tristeza. La angustia me apretaba el pecho. De repente, todo se oscureció y lo perdí todo de vista. La habitación volvió a tener forma, y sentí la madera fría de la silla. Estaba de vuelta, pero el eco de la confrontación seguía resonando en mi mente. ¿Lo viste?, preguntó el barman. La mujer permanecía en silencio, sus ojos fijos en mí. Lo vi, pero no sé qué significa, admití, incapaz de ocultar la confusión y la desesperación que me arrastraban. Significa que el miedo nunca se desvanece, solo se oculta. Pero tú puedes enfrentarlo. Puedes aprender a vivir con ello, dijo el barman, su tono ahora más suave. ¿Y ahora qué?, cuestioné, sintiendo que aún había más que descubrir, más que temer. Ahora, debes decidir si quieres dar el siguiente paso. La puerta está abierta, pero tú eliges cruzarla, dijo la mujer, señalando una luz tenue que había aparecido al fondo de la sala. El temor se retorcía en mis entrañas. Había sentido el peso de mi verdad, pero el siguiente encuentro prometía más revelaciones. No sé si estoy lista para más, confesé, mi voz temblando. Pero tú elegiste. Enfrentarte a tus verdades es el primer paso hacia la libertad, replicó el barman. Con el corazón latiendo con fuerza, miré hacia la luz. Podía quedarme aquí, atada a mis miedos, o dar un paso adelante y enfrentar lo desconocido. Lo haré, dije, y la resolución empezó a llenarme, aunque el miedo seguía acechando. Entonces, la puerta se abrió, y la luz parpadeante me llamó. Al final de ella, una nueva verdad aguardaba, una que podría cambiar todo. Y así, sin mirar atrás, crucé el umbral, lista para el segundo encuentro. Capítulo 9. El calor de la luz me envolvió a medida que cruzaba el umbral. Era como si entrara en otro mundo, uno donde las sombras de mis miedos se desvanecían solo por un instante. Miré a mi alrededor y me encontré en una habitación diferente, con paredes de ladrillo expuesto y luz suave que caía de lámparas de madera. La atmósfera era más tranquila, pero aún sentía que algo se movía bajo la superficie. Un hombre estaba de pie al lado de una mesa, dándome la espalda. Tenía el cabello desordenado y una chaqueta de cuero que parecía haber visto tiempos mejores. Giró lentamente para mirarme y en sus ojos había un destello de reconocimiento. Pensé que no vendrías, dijo, su voz grave pero calmada. ¿Quién eres?, pregunté, la confusión evidente en mi tono. Era como si lo conociera, pero a la vez no. Soy parte de ti, respondió, acercándose un paso. Soy el que ha estado esperando a que decidas. Soy tu verdad. La revelación me golpeó como un jarro de agua fría. No puedo ser tú, murmuré. No puedo ser solo una parte de mí misma. Y sin embargo, aquí estoy. He estado escondido, enterrado bajo la culpa y el miedo, continuó. Su mirada se mantuvo firme, como si buscara hacerme entender algo que había estado evitando. Hoy es el día en que vamos a confrontar lo que te detiene. La pregunta es, ¿estás lista para aceptarme? El aire se volvía denso, y mis pensamientos se agolpaban. Me acordé de mi padre, de su decepción. Era en esos momentos de rechazo donde había empezado a construir muros. No sé si puedo. No sé si soy realmente capaz de enfrentar lo que he escondido, respondí, mi voz temblando. Es hora de quitarse las máscaras, dijo el hombre, extendiendo la mano como si me invitara a avanzar. El dolor se siente más fuerte cuando intentas evitarlo, pero si lo enfrentas, encontrarás que no es tan difícil como creías. Suspiré y miré hacia el suelo. Cada fibra de mí quería escapar, pero había un destello de esperanza. ¿Y si me niegas cuando me vea?, pregunté, sintiendo una pequeña chispa de rebeldía encenderse en mí. Esa es la pregunta clave, ¿no? Espejo o imposibilidad, respondió, con un ligero asentimiento. Solo tú decides cómo será la relación con tu verdad. Decidí afrontar su desafío. Mientras me acercaba, una sensación de libertad me invadió. Al conectarme con aquel hombre, todo lo que había mantenido a raya comenzó a liberarse. Mis miedos, mis inseguridades, todas esas piezas de mí que había ido dejando de lado. Y entonces, empezó a suceder.
Las imágenes comenzaron a fluir, recuerdos de mis fracasos, de mis luchas, hasta momentos dulces que había olvidado. Todo volvía a estar presente, y sentí que aunque mi vida no era perfecta, había una belleza en cada uno de esos recuerdos. Estoy lista, dije al fin. Buena elección, respondió el hombre, sonriendo. Ahora, recuerda. No lo que has perdido, sino todo lo que puedes ganar al aceptarlo. El dolor y la alegría caminan de la mano. De repente, la habitación comenzó a disolverse, y con ella, el hombre. Esto no es el final, sino un nuevo comienzo, alcanzó a decir antes de desaparecer por completo. Me quedé ahí, mezclada en mis pensamientos, cuando la luz de la habitación se desvaneció y me encontré de vuelta en el bar. Sentía una brisa fresca y revitalizante, como si apenas hubiera empezado a salir del capullo del que había estado atrapada. Pero sabía que algo había cambiado en mí. La próxima verdad estaba cada vez más cerca, y el camino por delante, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. La puerta de la habitación se cerró detrás de mí y comprendí que la aventura apenas comenzaba. Aún así, en mi pecho, algo palpitaba. ¿Qué será lo siguiente?, me pregunté, mientras los ecos del lugar se desvanecían lentamente. Un nuevo encuentro se preparaba al otro lado de la oscuridad. Capítulo final. La penumbra en el bar pareció distorsionarse, como si cada sombra estuviera a punto de cobrar vida. Sentí un ligero temblor en el aire, un latido que resonaba con cada pulso de ansiedad en mi pecho. No supe cuánto tiempo había estado en ese limbo intermedio, pero la energía palpitante me decía que el siguiente encuentro estaba a la vuelta de la esquina. Al final de la vasta oscuridad, una luz apareció. Era tenue, pero suficiente para guiarme hacia adelante. Al dar el primer paso, la familiar figura del barman se hizo visible, parado cerca de una mesa que radiaba una sensación de nueva verdad. Él me miró fijo, y aquel aire de complicidad que siempre había sentido entre nosotros revelaba que este momento era el clímax de mis encuentros. «¿Estás lista para el último paso?», dijo él, su voz resonando en el espacio. La mujer, que había estado a mi lado en cada encuentro, apareció nuevamente detrás de él, pero esta vez su mirada era diferente, en su rostro, una mezcla de expectación y gozo asomaba. «¿Qué debo enfrentar ahora?», pregunté, sintiendo que la confrontación que se avecinaba traía consigo una carga indescriptible. El peso del pasado se hacía presente nuevamente, pero esta vez no era solo temor, también había un destello de esperanza. «Vas a enfrentarte a tu propia historia. A los ecos de todas las decisiones que te llevaron aquí», respondió el barman. «Cada uno de tus encuentros ha limpiado algunas de las sombras. Este es el momento en que realmente eliges cómo seguir adelante». Mientras sonaba su voz, una serie de imágenes comenzaron a fluir a través de mi mente, escenas de mi vida que no había recordado con claridad. Momentos de tristeza, decisiones que había evadido, y también instantes de felicidad que había ignorado. Todo formaba parte de mi viaje. La luz se intensificó un poco, revelando un pequeño rincón del bar que había permanecido oculto hasta ahora. Con cada paso que daba hacia esa luz, sentía como el peso del abandono comenzaba a desvanecerse. «¿Y si no me gusta lo que veo?», cuestioné en voz baja, sintiendo como la incertidumbre me abrazaba. «¿Y si descubres algo liberador?», preguntó la mujer. «Tu historia no es una cadena, es un ciclo. Puedes reescribirla si te atreves». En ese momento, un impulso que nunca había sentido antes brotó en mí. Me acerqué a la luz, sintiendo como si cada uno de mis pasos me acercara más a un futuro donde no estuviera condicionada por el miedo y la culpa. A medida que me acercaba, la luz me envolvió, y por un instante, perdí la noción de mi propia existencia. Cuando emergí de aquella experiencia, me encontré de nuevo en el bar, pero todo estaba diferente. La atmósfera seguía cargada, pero ahora sentía un palpable sentido de calma. Las sombras que antes parecían amenazantes, ahora danzaban con una suavidad casi reconfortante. El barman me miraba, sus ojos transmitían un conocimiento que me hizo sentir entendida. «Lo has hecho», dijo, su voz una mezcla de orgullo y respeto. «La elección ya no es solo una cuestión de huir o enfrentar, ahora es sobre cómo decides llevar tu historia contigo». «¿Y si aún tengo preguntas sin responder?», le cuestioné, sabiendo que la ambigüedad aún dominaba mis pensamientos.
La mujer sonrió. Eso está bien. La vida no siempre tiene las respuestas que buscas. Pero entender que eres más que tus miedos es el verdadero poder. Mientras el bar se llenaba de murmullos nuevamente, entendí que nunca lograría acabar con todas las sombras, pero quizás eso no era el objetivo. Al salir por la puerta, una brisa fresca acarició mi rostro y, aunque todavía tenía muchas preguntas, la inquietud dentro de mí había comenzado a transformarse en un suave compás de aceptación. Nunca supe si los extraños detrás de la barra eran reales o una proyección de mi mente, pero una cosa era clara, había elegido enfrentar mis realidades. El camino aún estaba lleno de incertidumbres, pero me embargaba la esperanza de que, sin importar los desafíos, estaba lista para seguir adelante. Me mudo a otra ciudad. Murmuré para mí misma mientras me alejaba del lugar. Quizás ahí, algunas preguntas se respondan de forma natural. Con eso, el bar desapareció poco a poco detrás de mí, pero no mi historia, esa siempre llevaría conmigo y fue el primer paso hacia una nueva luz.